hijos. Se nos va a demandar. Amén. Se nos va a demandar. A los líderes de la iglesia se nos va a demandar de nuestras congregaciones, en donde Dios nos puso para apacentarlas, para pastorearlas, para enseñarles. Mire, por eso, cuando vemos aquí, amados hermanos, a los maestros que nos están enseñando, hermano, en el nombre del Señor, apreciemos a cada uno de ellos. Porque déjeme decirle, los maestros que enseñan desde este púlpito para allá, amados hermanos, son personas que se preparan, son personas que Dios ha llamado para este ministerio, lo que es la enseñanza. Amén. Y gracias al Señor que se han dispuesto a prepararse para no pasar aquí simplemente a leer un papel o a contar cuentos o a contar chistes, no, a enseñar la palabra del Señor, que es la que nos nutre, que es la que nos alimenta y es la que nos lleva al cielo, la palabra de Dios. Amén, amén. La hermana lo decía hace un ratito. Amén. Si no hay palabra de Dios, amados hermanos, en nuestra vida, déjenme decirle, estamos huecos. Pero la palabra es como medicina para nuestros huesos, dice el salmista y dice Proverbios también. Es como medicina para nuestros huesos. Por lo tanto, entonces, a nosotros, amados hermanos, un día no muy lejano, se nos va a demandar. Se nos va a preguntar. Amén. ¿Qué hicimos aquí? Hay gente que, mire hermano, que está viviendo al aventón, a lo que salga, como se pueda. Lamentablemente por ellos. Pero nosotros no podemos vivir de esa manera. Nosotros ya somos cristianos y tenemos la mente de Cristo. Y tenemos que estar viviendo, amados hermanos, de acuerdo a la palabra del Señor. Amén. Dos puntos importantes. Primero, o sembramos para la carne, y el segundo sería, o sembramos para el espíritu. De nosotros depende. Amén. La palabra que leímos dice que el que siembra para la carne, de la carne recibirá corrupción. Amén. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, según Gálatas 6:8. Esto implica, amados hermanos, las obras de la carne, en Gálatas 5:19 al 21. Y mire lo que dice esto. Yo sé que entre nosotros no debe pasar esto. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Amén. Yo creo que todos sabemos lo que es adulterio. El adulterio es hacer cosas indebidas cuando usted es casado con otra pareja. Amén. Fornicación. Fornicación es tener intimidad fuera del matrimonio. Inmundicia, lujuria, idolatría. ¿Será que hay hermanos idólatras todavía? ¿Por qué dejaría el apóstol Pablo esta porción? Posiblemente a los Gálatas estaba pasando ese problema. Amén. Y él les tuvo que enseñar. Hechicería. Cuando hablamos de hechicería, esto es para aquellos que de repente se prestan para ir a visitar a los que leen las cartas, a esos lugares que hacen limpias, a esos lugares que dan beberizos supuestamente para XXX. Y que son lugares que realmente los hijos de Dios no debemos visitar. Amén. Porque yo creo que lo que nosotros tenemos, amados hermanos, nos basta y sobra. Amén. Cristo Jesús. Sí, amén. 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 Hechicería, enemistades. Hermanos, entre nosotros no deben de existir esas cosas. ¿O habrá aquí entre nosotros alguien que está enemistado? Que digamos que los hermanos no se hablan entre ellos. No debe pasar. Somos hermanos en Cristo. Amén. Pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, mucho menos. Amén. Mire, esto es una bendición, hermano. Yo doy gracias a Dios porque, mire, aquí nosotros tenemos un montón de maestros, gracias a Dios. La honra sea para Dios.
Y todos se enseñan bonito, bendito sea Dios. Y no hay envidia entre ellos. Es más, se ayudan entre ellos. Amén. Y sabe, eso solamente lo hace Dios, hermano. Porque yo, como ya tengo varios años en la iglesia, cerca de 40, me he dado cuenta de que pasan esas cosas. No, que yo soy mejor que tú. Hermano, lamentablemente, ¿sabe qué pasa? Hasta en los pastores. Mi iglesia es mejor que la tuya. Si la iglesia es de Cristo, hermano, no es tuya. Pero ¿sabe qué, hermano? Se escucha eso. Mi iglesia es mejor que la tuya. Ay, Dios mío. Una vez un hermano hasta dijo, no, yo no estoy para pastorear un puñito de pelagatos por ahí. Así trató a los hermanos, fíjense. Y yo dije, Dios reprenda a este. Dios reprenda a este hermano. Hermano, somos los hijos de Dios, somos el pueblo de Dios. Amén. Entonces entre nosotros no hay envidia, no hay homicidios, ya no hay borracheras. O si alguno todavía toma, hermano, vaya calmándose, por favor, porque los borrachos, dice la palabra, que no heredarán el reino de los cielos. Amén. Y alguien quizás me diga, no, pero yo solo me tomo un poquito para relajarme. Ese poquito te va a hundir, porque empezamos con poquito. Y si no, empieza a caminar por las calles de Anaheim y empieza a ver todas esas champitas ahí, ese montón de barbuditos, ese montón de sucitos que están bajo los puentes y todo eso. Pregúntales cómo empezaron ellos. No creas que empezaron tomándose el litro completo de tequila, no. Empezaron con un poquito. Empezaron fumándose la libra de marihuana. No, empezaron con unos toques que algún chamaco les dio en la escuela. Así empezaron. No empezaron metiéndose una libra de cocaína por la nariz. No, empezaron con una jaladita. Y así se fueron. Hoy en día ni la sociedad los quiere. ¿Por qué? Porque se dejaron ir por el mal camino. Orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto, el apóstol Pablo, hermano, diciéndole a los Gálatas, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta es palabra de Dios. Amén. Por lo tanto, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Que esto quiere decir dolor, enfermedad, adicción, condenación. Y por último, no hereda el reino de Dios los que practican tales cosas. Pero en segundo lugar tenemos que los que sembramos para el Espíritu, la palabra dice, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Bendito sea Dios. Gálatas 6:8, en la parte final. Esto implica, amados hermanos, caminar en el Espíritu. Y el apóstol Pablo dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Según Gálatas 5:16 al 17. Por lo tanto, el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna, vida abundante, heredará la salvación y por último, heredará la vida eterna. Bendito sea Dios. No hay mejor cosa, amados hermanos, que vivir siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios y hacer la voluntad de Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios, amados hermanos, en nuestra vida hay amor. Bendito sea Dios. En nuestra vida hay gozo, hay paz, hay paciencia, hay benignidad, hay bondad, hay fe. Y todos los frutos del Espíritu están en aquellos que buscan de Dios. Amén. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Amén. Dominio propio. Eso lo alcanzamos, amados hermanos, a través de la madurez de servir a Cristo y de permitir al Espíritu Santo que nos dirija, que nos guíe, que nos ayude. Bendito sea Dios. No hay mejor cosa que hacer la voluntad de Dios.
no podemos hacer las dos cosas que acabo de describir arriba, no. O hacemos una o hacemos la otra. Yo le invito a usted que hagamos la segunda. ¿Amén? Que nos metamos con Dios, que busquemos de la presencia del Señor, que pidamos al Señor cada día más o menos que nos dirija para hacer su voluntad. Que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas de tal manera más o menos que nosotros podamos estar llenos del amor de Dios para hacer la voluntad de Dios. Verso 9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Amén. Y sabe, hermano, que no hay mejor cosa que hacer el bien. No hay mejor cosa que sentirnos, amados hermanos, que servimos de algo en este mundo que vivimos.